Bienvenidas y bienvenidos a La Célula, el primer episodio del proyecto comunicativo de La Creciente. Queremos discutir el día de hoy sobre la actualidad política del país y sobre todo sobre qué está en juego detrás de la agenda reformista del gobierno Petro. Para eso contamos con una mesa de lujo que les quiero presentar, gente adorable, brillante, inteligente y revolucionaria. Con ustedes, Juanita Mayorga, economista de la Universidad Nacional, está cursando su maestría en comunicación política en el externado y es asesora legislativa de la bancada del Pacto Histórico. Hola, ¿cómo están? Itayo Sala Rojas, socióloga de la Universidad Nacional, magíster en Economía Agraria y candidata a doctora en Estudios del Desarrollo. Hola Ita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Santi. Santiago López, sociólogo de la Nacional, magíster en Economía de la Universidad Nacional y ahora pronto estudiante de doctorado en Salud Pública. Se nos va, démosle un aplauso por la beca que se ganó. Bravo, cumpleaños. Y además hoy está cumpliendo 30 años, cambió de indicativo. Y quien les habla, Santiago Garcés, sociólogo de la Universidad Nacional, sociólogo del trabajo e investigador. Bueno, el día de hoy queremos discutir qué es lo que está en juego detrás de la agenda reformista del gobierno nacional, pero es inevitable referirnos a lo que ha pasado en los últimos días, las marchas convocadas por el gobierno. La sensación que yo tengo, y ahorita quisiera oírles, es que desde una perspectiva favorable con el gobierno, la movilización salió mejor de lo que esperábamos. Sin embargo, las movilizaciones no solventan la crisis en el legislativo ni desempantanan las discusiones. Del universo de reformas que está intentando pasar el gobierno nacional en el Congreso de la República, nos vamos a concentrar en esta discusión en tres de ellas: la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, que todas se relacionan de alguna u otra manera con el sistema de seguridad social. Así que cuéntanos, Santiago, ¿qué está en juego con la reforma a la salud? Bueno, para hablar y para entender mejor la reforma a la salud y lo que está en juego en ella, hay que retrotraerse un par de años y prometo que voy a hacer lo más breve que un sociólogo puede ser, o sea, decirlo en menos de 2 tomos. Y es hablarles un poco, de contarles el momento de la génesis, de donde nace tanto el Sistema General de Seguridad Social en Salud como el sistema pensional, del cual ya Juanita nos va a hablar en un rato. Eran los 90s y en los 90s Colombia logró construir una constitución nueva que es una amalgama muy compleja y que fue demostrada como bastante peligrosa entre el avance en derechos sociales de muchos sectores y la introducción del neoliberalismo en Colombia. La Ley 100 es paralela a la Constitución del 91, pero está inspirada en ese mismo movimiento en el cual el país estaba tratando de ampliar los sectores que garantizaban derechos, a la par de dejar entrar el ánimo de lucro y las lógicas de mercado dentro de servicios y dentro de derechos que antes garantizaba el Estado. Entonces, en ese contexto se firma la Ley 100 de 1993. Lo que se dice básicamente y en plata blanca es: el Estado no es capaz de hacer esto, el sistema de seguridad social tenía una cobertura muy baja, tenía una cobertura de alrededor del 23% en esa época, no cubría solamente a los trabajadores formales y no cubría a las esposas, no cubría a los hijos, y digamos que eso había generado ciertas tensiones. El Estado se planta y dice, en un momento en el que los estados latinoamericanos están retrocediendo en sus capacidades, dice: yo no soy capaz de hacer esto, me toca traer a los privados. Se firma eso, se les prometen a las EPS que sus intereses van a estar alineados con los intereses de la gente. Es decir, que si ellos manejan bien la plata y cuidan bien de la salud de la gente, van a ganar platica y se van a llenar la platica a bolsillos. Esto suena como un gana-gana, ¿no? Resulta que no. Resulta que con los años, lo que fue empezando a pasar, y esa fue la primera etapa grande del sistema de salud, es lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como los paseos de la muerte, la negación de los servicios, las trabas al acceso en salud y demás cosas. ¿Qué cambió? ¿Cuáles fueron los primeros cambios que hubo en ese sistema de salud que era incapaz de atender gente, pero era capaz de llenarle los bolsillos a las EPS? Que hubo un descontento popular bastante importante alrededor de la salud. La gente no tenía su salud garantizada, y no solo no tenía su salud garantizada, sino que en el momento en el que veía que tenía una falencia, tenía una enfermedad, no había una atención clara, y no habían rutas claras para seguir. No había nada que ellos les garantizara que pudieran acceder. Ahora, aquí pasa algo muy particular, y es la pregunta es cómo se transformó eso en el sistema en el que hoy la derecha saca pecho y dice que es el mejor sistema de América Latina y el mundo. Fue con 2 momentos muy específicos, y fue con la sentencia T-760 de 2008, en donde la Corte Constitucional recoge un reguero de tutelas que había en Colombia y decide ordenarle al Ministerio de Salud: usted tiene que regular esto porque es que aquí se está incumpliendo un derecho de la gente. Cambia algo muy particular. Antes el derecho a la salud era derecho conexo con la vida, y la Corte Constitucional lo transforma en un derecho fundamental inalienable. Y en ese sentido hay necesidad de que se obedezca a la Constitución a la hora de prestar el servicio. Eso cambia,
Y eso es muy importante y eso se hace es por que la gente presiona a través de tutelas. Y yo creo que a veces nosotros perdemos de vista que hay luchas que son muy importantes que se dan por las vías legales, pues como las vías formales, que triunfan y esta fue una de ellas, ¿cierto? Y la segunda, el segundo momento muy importante es 2015 y en 2015 es la estructuración de la sentencia T760, que es la Ley Estatutaria de Salud, que es la que rige, la que construye las capacidades y las condiciones propias para prestar el servicio de salud. En este nuevo contexto, en el contexto en el que no puede haber paseos de la muerte, no se le puede negar el servicio a la gente y demás. Entonces, tenemos el primer hallazgo y es que esto de lo que saca tanto pecho la derecha es el hijo de una lucha popular y de una lucha que tuvo la gente alrededor de su derecho a la salud. Una pregunta, Santi. Una pregunta para las personas que no somos tan versadas, digamos, en estos temas del Sistema Integral de Seguridad Social y de Trabajo, y especialmente en la legislación pues, que tiene que ver con la salud. Pero mi pregunta está orientada cuando vos te retrotraes, como nos dijiste. Retrotraigo. Sí, cuando tú te retrotraes, tú nos dices, en los 90 la decisión de este sistema de salud se basa en la idea, en la premisa, quisiera saber la empiria de eso, y es que el Estado no es capaz. El Estado no es capaz en los 90, no solamente porque no sea capaz, sino porque es que hay una narrativa desde el Consenso de Washington para disminuir la capacidad del Estado, para recortar las capacidades, es decir, porque es un problema del huevo y la gallina, pero es importante decirle a la gente, porque ese es uno de los argumentos de quienes hoy se oponen a la reforma a la salud, que parece casi que un... mantra, eso es un pues mantra. el mantra, que hoy haya un consenso de que el Estado sea un mal administrador, eso es una decisión política en la que hay que retrotraerse a los 90, al Consenso de Washington y al avance del neoliberalismo. Lo digo no solamente como buena mamerta, sino también como socióloga, ¿sí? Todo el programa de reforma estructural del Estado y desmonte del estado de bienestar. Entonces, eso es importante también como preguntarle cómo hacíamos antes los colombianos antes de los 90. Yo creo que yo ya me iba a dirigir, iba a abordar esa cosa antes porque yo sí creo que hay un relato. Yo sí creo que esto es un cuento que además es un cuento que va mucho más allá de lo que pasa aquí en Colombia. Es algo que pasa paralelamente en muchos otros gobiernos de América Latina, ¿no? Está pasando en Brasil, estaba pues en los 90, estaba pasando en Brasil, estaba pasando en Argentina, estaba pasando en México. Y esto es un poco la retórica frente a la cual se está enfrentando ahorita la reforma. Es que es precisamente ahí lo iba a cerrar al final, que la reforma lo que trata de decir es, no, el Estado no es mal administrador por naturaleza y no necesariamente tiene que no ser capaz de administrar en salud. E incluso si uno se recoge a una posición que yo tengo personal, y es que muy pocas EPS que cubren muy pocas personas son capaces de gestionar bien los riesgos en salud y a ellas no se les pregunta todo el tiempo como, entonces los privados tienen problemas de administración. En cambio, el Estado sí tiene estructuralmente un problema de administración cuando es la mayoría de la gente colombiana afiliada la que está afiliada a EPS que tienen un problema de administración. Entonces creo que eso cierra un poco esto y creo que es importante también mencionar eso porque no nos puede quedar así eso tan ligero como de... Sí, porque después la gente en el podcast va a creer que yo creo que el Estado es mal administrador por naturaleza. Entonces, digamos, como ya retomando un poco la discusión que estábamos teniendo antes, que yo les estaba contando, ¿qué pasa de 2015 en adelante? 2015 en adelante se empiezan a cosechar algunos triunfos en el marco muy específico de este universo neoliberal, ¿cierto? Y es, aumenta la cobertura y aumenta una cosa que se llama la protección financiera, que es que cuando tú te enfermas, está protegido tu patrimonio, está protegido tu casa, tu salario, digamos como... No pueden pasar esas cosas muy feas que pasan en Estados Unidos, que la gente sale del hospital y sale con $4 millones en deuda. Entonces esto no es y yo quiero dejarlo aquí muy claro, no hay una alineación de intereses. Los intereses no están alineados. El interés está alineado es precisamente a que la sociedad en su conjunto presione a las administradoras para que ellas logren tener la mayor cantidad de servicios de salud abiertos y ellas de alguna manera logren tener ganancias. Aquí hay una cosa muy interesante y es que las EPS después de 2015, después de la ley estatutaria, se cambia el plan de beneficios, se vuelve mucho más amplio, porque eso también era un problema que tenía el POS, que no se estaba actualizando constantemente, entonces se vuelve una cosa mucho más amplia, pero digamos que también es verdad que desde ese momento las EPS se convierten en unos entes un poco más deficitarios. Ellas logran reestructurar su negocio alrededor de una cosa que se llama la integración vertical, que si cualquier persona sabe quién es Carolina Corcho lo escuchó, porque Carolina era bastante insistente en eso, y es que las EPS tuvieran sus propias IPS y en ese sentido lograran mantener las ganancias dentro de su grupo económico. Y además son muy descaradas porque muchas de ellas no se reconocen como grupo económico, entonces no tributan como grupo económico.
Entonces, digamos como que se reestructura de esa manera el negocio. Ese es el negocio que existe hoy, ¿cierto? El negocio que existe hoy de la salud es ese. Hay una cosa a la que se le mete mucho miedo y es decir, cómo van a volver las filas con la reforma. Y yo quiero dejar aquí algo muy claro, y es que el negocio, digamos, la forma en la que se estructura el modelo de negocio de las EPS también vive del hecho de que no a todo el mundo se le acepten todos los tratamientos y los procedimientos. Y en ese sentido, aquí no hay listas de espera porque aquí hay problemas de acceso. O sea, no hay fila. O sea, uno no puede hacer la fila, literalmente no está el espacio de la fila. A ti te dicen la entrada, es como si piensen que ustedes van a entrar a una discoteca y el bouncer simplemente les dice no puedes entrar. Pero entonces estamos hablando de que esos triunfos que se celebran hoy, o sea, son muy recientes, estamos hablando del 2015, o sea, pasamos 22 años con un sistema que no tenía esos triunfos. O sea, hay Exacto. víctimas en esos 22 años y hay unos responsables políticos de ese modelo de salud en esos 22 años. Y hay víctimas que también son grupos económicos. O sea, hay IPS que sufrieron el hecho de que EPS les gestionara mal y tuvieran deudas grandes. Y esto parece que yo estuviera defendiendo a las IPS, pero no. Hay IPS en pueblos en la mitad de la nada que están repletas de deudas viejas y que no pueden funcionar, que no le pueden pagar a sus trabajadores, que no pueden prestar servicios Las de salud. IPS de los indígenas. Las IPS de los indígenas. O sea, esto no es un solo problema como de negocios, también es un problema de recursos. Y esos 22 primeros años dejaron muchos huecos. 22 no, eso sigue hasta hoy. O sea, la ley del acuerdo final, que fue algo que se intentó hacer para cerrar eso, se le conoce como la ley de los puntos suspensivos porque no cerró nada, sino que dejó todo siguiendo y todo abierto. Pero le voy a ceder la palabra a Santiago porque en esto específicamente los trabajadores de la salud hubo un proceso paralelo a estas transformaciones que les estoy contando, que es súper importante. Bueno, quiero empezar contándoles una información de la base de datos de luchas sociales del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. El sector de la clase trabajadora colombiana que más ha luchado, de lejos, entre el año 2010 y el año 2022, son los trabajadores de la salud. Esto es un dato tentativo, pero se los comparto. 529 protestas, seguramente son más, no pretendemos abarcar el universo de las protestas en Colombia. Pero lo que sí es claro es que los trabajadores de la salud son los que más pelean, ya sea mitines, plantones, concentraciones, movilizaciones, huelgas. ¿Por qué? Porque resulta que en el modelo actual del sistema de salud hay factores estructurales que dificultan que a los trabajadores de la salud les cumplan sus obligaciones de manera pronta y adecuada. Es muy común a lo largo y ancho del país que haya paros de 1, de 2 días, de 3 días, porque los trabajadores de la salud les adeudan hasta 11 meses de salario. Ahí hay un caso paradigmático que es el del San Francisco de Asís en Quibdó. Ha habido huelgas de auxiliares de enfermería, médicos generales, especialistas, porque les deben hasta 1 año de salario. Ese no es el único motivo por el que luchan. No es solamente la deuda de salarios o la deuda de prestaciones sociales, también es la lucha contra la tercerización. Solamente un 25%, alrededor de un 25% del personal de la salud en Colombia tiene contrato de trabajo con todas sus prestaciones sociales. El resto, en este largo periodo desde la Ley 100, han estado vinculados y tercerizados por los hospitales a través de diferentes figuras. En su momento fueron las cooperativas de trabajo asociado, que llegaron a su cenit durante la primera década del siglo XXI, pero luego se frenaron por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que prohibía o inhibía a los hospitales de usar la tercerización. Pero como de lo que se trata es de disminuir costos y de poder contratar a la gente, y ya me voy a referir a eso, han surgido nuevas figuras, como la SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, o los contratos sindicales, que es una desnaturalización de los sindicatos para que sirvan como una empresa tercerizadora para el público. ¿Qué quiere decir tercerizadora? Una empresa A, en este caso un hospital, en vez de contratar directamente personal, lo que eso implicaría pues satisfacer sus prestaciones laborales y cumplir el derecho laboral, contrata a una tercera empresa que haga ese puente con los trabajadores y que les suministre personal. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué a los trabajadores de la salud les fue tan mal con la reforma al punto de que son, repito, el sector de la clase trabajadora colombiana que más lucha? Básicamente que el modelo de aseguramiento, aquí es una opinión que quiero compartir con Santiago a ver el que piensa, el modelo de aseguramiento implica que las EPS no le pueden girar a tiempo a las IPS, a los hospitales, ya sean públicos y privados, los recursos, porque en el proceso de gestión del riesgo tienen que demorar los pagos. Además, como saben, hay una cartera abultadísima de las EPS con las IPS, aunque también hay que decirlo que son un sector que ganan mucha plata. Pero esta falta de liquidez, producto del modelo de aseguramiento, impide que las IPS puedan contratar en condiciones de dignidad a los trabajadores de la salud, al menos a los auxiliares de enfermería, médicos generales
y al sector menos de élite. O sea, de aquí saco a los especialistas. Esta es pues como mi conjetura. O sea, la precariedad laboral de los trabajadores de la salud tiene que ver con el modelo. Entonces, quisiera devolverle la pelota a Santiago haciéndole 2 preguntas. Primero, ¿estás de acuerdo con esto? Así podemos hacer una articulación entre el modelo de aseguramiento privado y la precariedad del personal médico y de salud en general, ya sean en IPS públicas y privadas. Y lo segundo que te quiero preguntar, querido Santi, es, más allá del diagnóstico del modelo, que fuiste explícito y lúcido en él, ¿de qué va la reforma? O sea, ¿cuál es el sentido de la reforma? ¿Por qué genera tanto debate? ¿Por qué dicen que van a volver las filas del Seguro Social? ¿Por qué dicen que el Estado no es capaz, que esto es el acabose? Cuéntanos. Bueno, frente a la primera pregunta, Santi, creo que estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico. Creo que es importante recordar que la relación entre la precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la salud tiene que ver directamente con la forma en la que se estructura el negocio de la salud. Y yo le añadiría solamente un punto más. Y es que yo no quiero sonar aquí como que entonces lo que falta es más mercado y un mercado más transparente y mejor, pero la integración vertical es un problema. Y es un problema que se ve reflejado en las condiciones de los y las trabajadoras, porque los y las trabajadoras que están usualmente mejor protegidos son en las empresas en las que están verticalmente integradas. Y las otras empresas, como no pueden competir, digamos, entre comillas, ¿cierto? Porque hay un mercado que está muy sesgado, que está muy orientado a tener una contratación dentro de las mismas empresas, digamos como que se abocan a una cosa que es muy horrible y es simplemente bajar precios, tratar de economizar dinero en cualquier manera y tratar de lo que la salud se llena la boca todo el tiempo y a mí me parece horrible y es ser eficientes con los recursos en salud. Que eso usualmente significa tener malos materiales y tener gente mal paga manejándolos. Entonces creo que eso sería como el punto que le añadiría al tuyo. Y ya con respecto a la reforma, entonces vamos a hablar de la reforma. ¿Por qué encona tanto y qué es lo que quiere cambiar la reforma? Primero, la reforma tiene un eje muy grande en una cosa que se llama los determinantes sociales de la salud, de la determinación social de la salud, y es entender la enfermedad como no aislada de su contexto, sino como hija de las condiciones que la producen. Una persona no enferma, una enferma en un contexto específico, en una sociedad concreta, en unas relaciones específicas y en un lugar específico. Si hay acueducto, la gente enferma menos. Si hay alcantarillado, la gente enferma menos. Si hay redes eléctricas, la gente enferma menos. Si hay carreteras, la gente enferma menos. Si hay que comer, la gente enferma menos. Si la gente tiene un trabajo decente, la gente enferma menos. Yo no quiero pecar aquí de como le dicen ahora los previsionistas. Yo sé que la gente igual va a enfermar, pero sí es verdad que podemos encontrar la enfermedad en un estado mucho más temprano. Podemos encontrar la enfermedad mucho más prevenible o podemos retrasar su llegada. Ese es el segundo punto que es muy importante. Y es la atención primaria en salud, que se deriva directamente de esto, que la reforma la quiere fortalecer, que es llevar la salud de esa manera, llevar la salud un poco más al alcance de las personas y un poco más disuelta en las comunidades. Las comunidades que enferman son las comunidades que tienen prioridades específicas. Un pueblo en la mitad de la nada no tiene las mismas necesidades que un barrio marginal en Bogotá, a que un barrio de clase alta en Bogotá. Y en ese sentido tiene que tener unas estructuras diferenciadas que atiendan esas necesidades de salud distintas, y esa es la atención primaria en salud. La tercera es las redes integrales integradas. Ahora los que integran las redes son las EPS, pero entonces están fragmentadas, que eso es muy chistoso porque ahora dicen como que el sistema de salud va a fragmentar, y este sistema de salud es el que está fragmentado, porque uno no puede ir a cualquier hospital, porque si tu hospital al cual vas, no sé, si tú vives a 3 cuadras de un hospital y vas a ese, puede que no tenga un contrato con tu EPS y en ese sentido no te va a atender. La idea de las redes integradas es que cualquier hospital sea la puerta de entrada al sistema de salud, y en especial, y mucho mejor, si es un centro de atención primaria. El cuarto es el sistema de información, vigilancia y control. Colombia ha avanzado mucho en la información y en los sistemas de información después de 2015. La información antes de 2015 es asquerosa, es terrible, pero igual todavía está muy sesgadita, ¿no? Es como autorreporte y es como muy si les creemos a las EPS y a las IPS que lo que reportan es cierto. La idea es ahora tener un sistema robusto que nos permita hacer vigilancia y control. Y el último es la ciencia y tecnología de los medicamentos, ¿cierto? Que ese es un debate especialmente enconado. Creo que va a ser especialmente difícil porque es cuál es nuestro papel como un país al sur del río Bravo, ¿cierto? Como un país al sur del río Bravo en la política de medicamentos. ¿Qué tenemos que tener? ¿Cómo puede funcionar? ¿La compra debe ser única o debe ser parcializada? ¿Cómo se deben acceder a los medicamentos? ¿Y qué va a pasar con cosas tan importantes como los genéricos? Que creo que es el más importante de todos ellos. Bueno, creo que eso sería, Santi, como ya empezando a hablar de la reforma, dejando de hablar de un poco del contexto y hablando de lo que va a pasar. Santiago, conociendo tu conocimiento profundo sobre estos temas, quisiera preguntarte por el meollo del asunto que ha estado en la agenda mediática, por todos los medios de derecha, de izquierda, bueno, o sea, todos los medios de derecha. El aseguramiento. ¿Por qué dicen que con la reforma se va a acabar la plata en agosto?
O sea, están diciendo que ya no va a haber EPS, sino que la plata se le va a girar directamente a los hospitales. Cuéntanos ahí cómo es el problema y tú qué piensas. Es un programa muy complejo, pero la forma en la que se va a estructurar ahora es que se le va a dar a las IPS, perdón, a los hospitales, a los que lo atienden de verdad a uno, o sea, a los que son como los sitios específicos donde uno va a recibir servicios de salud o a los lugares de prevención. A ellos se les va a girar la plata de antes, ¿cierto? Lo que se va a decir es, ustedes van a entrar y primero les damos la plata, ustedes pues prestan los servicios. Eso puede generar un incentivo, ¿cierto? Al gasto, es decir, a arremeter con servicios, ¿cierto? Atender con servicios, porque ahora lo que se supone es que el gasto lo controla el hecho de que la EPS no acepta todos los servicios, sino que ellas, como les decimos ahorita, tienen problemas de acceso, entonces es el bouncer que te dice la entrada, no puedes entrar, y eso es lo que controla el gasto. ¿Eso es un problema? Sí, y es un problema al que se enfrentan todos los sistemas que tienen este tipo de cosas, pero eso no significa que sea un problema implacable, eso no significa que sea algo que necesariamente nos va a pasar a nosotros, y no significa que la reforma también se plantee cosas específicas para prevenir que eso esté pasando. El autocontrol médico es uno de ellos. Y bueno, aquí a mí me hubiera gustado que la reforma hubiera ido mucho más allá y hubiera nacionalizado a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, como pasa en Inglaterra, que son empleados directamente del Estado central. Entonces a ellos siempre les pagan, o sea, las IPS no tienen nada que ver con ellos, están solo alocados en las IPS. Pero pues también el hecho de que tengan que primero pagarle a su personal médico hace que no se puedan volver muy loquitas con los servicios, básicamente. Espera que eso es interesante y no lo había oído en el debate mediático. O sea, el hecho de que las IPS en la reforma actual le tengan que pagar primero a los trabajadores, que esa sea la prioridad, puede servir como un factor para control del gasto. Para control del gasto. Es un argumento para responderle a los liberales que plantean que solamente el aseguramiento privado. Exacto, y hay otras estrategias y en el momento de la implementación descubriremos otras estrategias y seguiremos construyendo el sistema de salud nuevo que estamos planteando, porque es que también hay una cosa como nos dicen a nosotros que somos adánicos y genéticos, cuando ellos se demoraron 30 años en construir lo que hay ahora. Y nosotros también tenemos la oportunidad de prever esas clases de exceso en los gastos, de si ocurre, encontrar maneras para prevenirlo. Lo que estamos proponiendo es una manera distinta de afrontar la salud. Una manera que se enfoque en prevenir la enfermedad, en tratarla de manera temprana, en detectarla, y que no esté tan centrada en los tratamientos más avanzados, en donde la gente está más deteriorada y donde hay más plata. Y ese es uno de los problemas. Esa es una de las razones por las cuales, y ahí te respondo la última pregunta, y creo que ya para cerrar, porque he hablado mucho, es uno de los factores que es más importante a la hora de entender por qué encona tanto y por qué es tan difícil el debate de la salud, y es que la salud es uno de los registros de acumulación más importantes que tiene este país. Salud representa el 7% del Producto Interno Bruto en Colombia, incluso el 8% el año pasado, y en pandemia llegó a estar coqueteando con el 9%. Es un sector económico muy importante que tiene grupos económicos como el Grupo Empresarial Antioqueño metido en él, como grandes empresas de seguros, tiene capitales internacionales, y eso es trastocar esos registros de ganancia. Y eso es encona, y es difícil, es un debate que se da en ciertos términos, a veces un poco, digamos, como maltratadores de las opiniones de los otros, pero también de una manera muy enconada. Listo, Santi. Maravilloso, súper conciso, nos explicaste, pero yo tengo una pregunta. Listo, esta es la respuesta para la gente que de alguna manera se beneficia, o sea, hay una economía política detrás de todo esto, sí. Para la gente que se beneficia del actual sistema de salud y que por ende no está interesada en que cambie. Ahora aquí vamos a una inquietud más sociológica y política que tiene que ver es ¿por qué la gente usuaria del sistema de salud, por qué los pacientes del sistema de salud que no se benefician de ese modelo repiten esta serie de argumentos? Y yo creo que la contraparte que podríamos hacer es decirles, o más bien como cerrar los ojos por un momento y pensar cómo sería el sistema de salud para los pacientes, más allá de las respuestas que tenemos que darles a quienes se oponen a esta reforma, porque pues hay unos intereses económicos, ¿no? Yo creo que aquí nos podemos apoyar también en Juanita, que Juanita es una gran conocedora del sistema de salud. Yo solo voy a decir una cosa allí, y es que hay una tensión, y yo creo que los pacientes están siendo, no estoy diciendo que son bobos ni nada, pues o sea, hay gente a la que en realidad le han prestado servicios de salud y que ha mejorado su salud en el marco del actual sistema de salud. Claro, si no, no tendría legitimidad. Pero creo que buena parte de sus argumentos y de sus experiencias de vida están siendo un poco utilizadas de manera un poco fuerte por medios de comunicación y alrededor de unos mensajes que refuerzan como cierto terror hacia lo que puede ser nuevo. Entonces quería dejar ese coso allí, pero quiero abrirle a Juanita, que creo que tiene cosas mucho más interesantes que decir. Sí, pero les ha ido bien porque les ha tocado en tutelar y demás, ¿no? Claro, es que ha sido una pelea, Nada de regalado.
Yo voy a tratar de ser breve para alcanzar a hablar de las otras reformas, pero yo creo que el centro del asunto es decir, o sea, como esta narrativa de que vamos a destruir el sistema de salud y que va a ser algo totalmente nuevo, eso es falso. O sea, obviamente vamos a basarnos en toda la estructura de salud que hay en este momento, la tecnología, las instituciones, etcétera. Y yo creo que sí es algo que responde mucho a este miedo a una transformación del sistema. Entonces me acuerdo mucho de una foto que vi de un manifestante en contra de la reforma que decía que si acabamos con las EPS, entonces ¿a quién íbamos a tutelar? Entonces, ¿que a quién le iban a reclamar? ¿Qué tal ese oruga? Dios mío, el problema plegado sobre sí mismo. Era impresionante. Entonces yo decía como, claro, o sea, ese es el problema, la gente no sabe a quién le va a reclamar ni nada, pero ¿cómo empezaría? Bueno, yo creo que en la forma en cómo la veríamos y cómo sería eso, sería un sistema de salud totalmente volcado en salud primaria, en donde la puerta de entrada al sistema de salud sean los CAPS, los centros de atención primaria, y no ya cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, también se basa en un principio de continuidad, en la cual en estos centros no solamente esté tu historia médica siempre, no que tengas que cambiarla, sino la tuya, y también, por eso se busca que sea, en términos geográficos, la de tu familia, para que no solo como que se vaya para atrás en tu propia historia médica, sino también de tu familia, para, bueno, alcanzar otras enfermedades de genéticas, etcétera, etcétera. Y me parece importante también ese sistema único de información que mencionaba Santiago, porque eso también es importante para eso, o sea, para tener un sistema que realmente recoja por regiones y empiece a analizar cuáles son las problemáticas de salud del país por regiones, ¿sí? Como que haya un enfoque real, regional y poblacional de temas de salud. Y pues ya serían después en temas de mediana y alta complejidad, o sea, cosas ya un poco más complejas de salud, que desde esos CAPS, me acuerdo mucho de Carolina Corcho, como lo explicaba, era como una agencia de viajes, o sea, ya no tienes que ir a comprar los vuelos aquí, allí el plan de hotel y nada, sino que en los CAPS todo se va a gestionar. Todos los procesos de que tienes que ir a tal parte, a tal medicamento, tal procedimiento, todo eso lo van a gestionar los CAPS y van a ser los mismos médicos de confianza que vas a tener durante toda tu vida. Y pues obviamente para estos procesos de mediana y alta complejidad sí habría un componente principal que es el término de libertad de elección, que mucha gente dice como no, se va a acabar la libertad de elección. No, eso es uno de los principios de la reforma de la salud y es que las personas tengan 2 o 3 opciones para escoger según los diferentes procedimientos que haya disponibles para estas enfermedades de mediana y alta complejidad, que me parece importante. Entonces yo creo que eso sería como lo principal y pues lo más sencillo, ¿no? Porque irnos a la minucia ya queda más complicado. Además hay que hablar de otros temas, hay que conversar de otras cosas. Yo creo que ya siguiendo con la dinámica de conversar sobre lo que es la protección social y el sistema, digamos, como integral de seguridad social, quiero pasarle la palabra a Santiago. Santiago nos va a conversar un poco sobre la reforma laboral, discúlpenme. Y dale, Santi, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, ¿qué está en juego en la reforma laboral? Creo que hay varias maneras de verlo. Desde un punto de vista como macroeconómico y de modelos de desarrollo, es acabar con un modelo de desarrollo que considera que los costos laborales deben reducirse a toda costa y que esa es la manera de generar competitividad para el capitalismo colombiano. O sea, reduciendo costos, atraemos la inversión, reduciendo costos, aumentamos la acumulación de capital y así nos desarrollamos. Bueno, y sobre todo, reduciendo costos, tenemos más plata como empresarios para contratar a más gente. Entonces, esa es la primera victoria de esta reforma laboral, que a diferencia de la ley 789 de 2002 y de la ley 50 de 1990, no asume como objetivo fundamental la reducción de costos para, supuestamente, aumentar el empleo y aumentar la formalización laboral. Con formalización laboral simplemente quiero decir trabajadores y trabajadoras que cotizan a la seguridad social. En vez de tener esta política de reducción de costos laborales que no funcionó, esto no nos podemos cansar de decirlo, ni la ley 50 ni la ley 789 de 2002 redujeron de manera efectiva la informalidad y el desempleo. Un poco sí la reforma tributaria de Santos, que disminuyó el pago de parafiscales, pero fue marginal, incluso en ese caso fue marginal. Es decir, ninguna reforma para abaratar costos en Colombia desde 1990 ha tenido como consecuencia que los capitalistas digan, oiga, ahora me cuestan menos las horas extras y los dominicales, entonces ahora vamos a contratar más gente. Eso simplemente no ha pasado. Lo cierto es que, a pesar de que haya habido una reducción de costos, la informalidad en general aumentó en esos años, quiero decir, desde 1990. Y el desempleo parece haber tenido relación con otras variables que
que llaman variables macrodinámicas distintas a los costos laborales. Entonces, en ese escenario, veo que Santi me quiere aquí hacer una pregunta, comentario. No, Santi, es que quiero dejar una pregunta abierta para más tarde, y es que este es otro de los mantras que, digamos, se han repetido muy fuertemente desde los 90, que es hay que bajar los costos para aumentar el empleo, hay que dejarles a la administración de los salud a los privados porque el Estado no puede, que los cuales vamos a retomar ahorita al final para conversar, y quiero dejarles como esta cuñita a ellos, para que lo recordemos y para que estemos tratando de pensar en eso a la hora de leer las cosas que estamos conversando. Entonces, perdóname por interrumpir. No, mi amor, adelante. Bueno, ¿de qué va la reforma laboral? La reforma laboral recupera recargos nocturnos, horas extras, dominicales, genera una primacía a la estabilidad laboral, le pone un límite al uso de contratos laborales a término fijo y un límite todavía más taxativo y teso al abuso de contratos de prestación de servicios. Si hay subordinación, si hay dependencia, si hay prestación personal del servicio, hay relación laboral. Y punto. Limita la tercerización laboral. El punto es que pone a las empresas a ser responsables por sus trabajadores. Laboraliza a los trabajadores de plataformas digitales. Los trabajadores de plataformas digitales, como Rappi, aunque puedan elegir su horario, lo cierto es que si no se conectan un montón de tiempo, les dejan de enviar pedidos. ¿Eso cómo se llama? Aquí y en China, control del trabajo. Y como hay control del trabajo, pues hay entonces laboralidad, o sea que hay derechos. También aumenta las protecciones laborales ante la automatización. Si una empresa te quiere echar por automatización, que bueno, esto no me gusta de la reforma, se lo voy diciendo, pero si una empresa te quiere echar por automatización, tienes que avisarle al trabajador como con 6 meses de antelación y tenés que reubicarlo, y si no lo reubicas, si no logras reubicarlo, lo tenés que echar con una plata mayor al despido sin justa causa. Es decir, es una reforma que protege a los trabajadores formales, que son el 42% de la fuerza ocupada en Colombia, ¿cierto? Los trabajadores formales, que son el 42% de la fuerza ocupada en Colombia, y además genera unos beneficios para el sindicalismo colombiano, que posibilitan y mejoran la capacidad de la negociación colectiva. Por ejemplo, hay una primacía de la negociación por industria, es decir, por rama de la economía en vez de por empresa, lo que ayuda a los trabajadores. Se le ayuda a los sindicatos más representativos con más afiliados en contraste con los que tienen menos afiliados. En últimas, es una reforma a favor del empleo y que encarece el empleo, hay que decirlo. Pero, ¿cuál es el punto? Los liberales, los tecnócratas, amigos del empresariado colombiano y amigos de la derecha colombiana, se la pasan diciendo que si se encarece el empleo, eso va a significar que los empresarios contraten a menos personas. No, miren, las reformas laborales no son solo para generar empleo y disminuir la informalidad. Con esa lógica, lo que deberíamos hacer es acabar el derecho laboral, destruir a los sindicatos y dejar que los capitalistas disminuyan los salarios y las prestaciones todo lo que puedan para que así, de alguna manera, aumente marginalmente la masa de asalariados precarizados. Ese no puede ser el horizonte de la sociedad. Y además tenemos como antecedente inmediato que no funciona. Ni la Ley 50 de 1990, ni la Ley 789 de 2002 disminuyó ni el desempleo ni la informalidad. En el capitalismo, amigas y amigos, en el que desafortunadamente vivimos, que sí que dura, pero dura mucho, pero aquí estamos, desafortunadamente, para mantener los niveles de inversión y los niveles de empleo, la rentabilidad, es decir, el retorno por las inversiones, tiene que estar por encima de la productividad. Eso es cierto, desafortunadamente. Así es el capitalismo. En ese sentido, es cierto que los costos laborales no pueden aumentar todo lo que queramos, porque eso sí puede generar caídas en el empleo. La pregunta del millón es, ¿podemos generar a partir del gobierno de Petro y de la reforma laboral y de otras políticas un modelo de desarrollo que aumente los costos laborales, que beneficie a los trabajadores, que no oponga el derecho al trabajo con los derechos en el trabajo, que es la oposición que quieren establecer los neoliberales? No, podemos construir un modelo de desarrollo económico que al mismo tiempo que genere derechos en el trabajo para los trabajadores formales, tenga políticas de desarrollo productivo, que aumente la productividad, que aumente la torta, para poder sostener el aumento de esos costos. Esa es la pregunta fundamental. Y hay que decir que el gobierno ha sido muy claro en que no hay solo reforma laboral, también hay una política de desarrollo productivo, hay unas líneas de industrialización que ha generado el Ministerio de Industria y Comercio. Lo recuerdo aquí: transición energética, agroindustria, diversificación productiva. Esa es la pregunta. Ya nos dimos cuenta que disminuir costos laborales no redunda
en el beneficio del conjunto de trabajadores. Ya ahí la evidencia está de nuestro favor, la historia es clara. Ahora lo que tenemos que demostrar es que podemos compatibilizar, generar más derechos y que eso va a redundar en mayores niveles de productividad. Yo les digo aquí, querida teleaudiencia, que estos términos del debate no me gustan. Yo estoy un poco a la izquierda de estos términos, pero hay que saberlos discutir para poder hablar de políticas públicas. Esa es la pregunta. Pero no solamente eso, porque estamos hablando de un sistema integral de protección social. No es que estemos dejando de pensar en los trabajadores que no están formalizados, sino en teoría también viene con un paquete dirigido a eso. Y eso pasa en los países del primer mundo, pasa en Europa. Sí, tenemos una fuerza laboral que cuenta con estos derechos y además contamos con otra población desempleada que también tiene la posibilidad de acceder a otros derechos. Es decir, esto es una fragmentación inventada porque hay ejemplos claros y concretos desde hace muchos años de que sí, no es que porque ganen los trabajadores pierdan los desempleados, es un falso dilema. Sí, es un falso dilema y que creo que en esta mesa en la que les queremos proponer ciertos mitos y falsos dilemas también queremos que se lleven ¿no? Que la oposición entre los trabajadores y las trabajadoras y los desempleados es falsa y que esta necesidad de los empresarios y de los que los abogan por ellos de siempre hacer énfasis en los desempleados para lograr disminuir los derechos laborales de los y las trabajadoras ha sido simplemente eso, una forma de disminuir los derechos laborales. Venga, yo aquí no puedo evitar comentar un asunto. Si yo vuelvo a ver a un tuitero de derechas, y yo soy un demócrata, yo soy un pluralista, yo amo la discusión con quien piensa distinto a mí, pues si yo vuelvo a ver un tuitero de derechas que por supuesto que no conoce a un pobre, a menos que trabaje para él, o en su casa, o en la casa de su mamá, o a quien le compra los chicles o los cigarrillos en la calle, si vuelvo a ver un tuitero de estos usurpando la voz de los sectores populares en Colombia, yo no sé qué me va a dar. Es absolutamente vergonzoso. Bueno, entonces aquí les queremos presentar la reforma pensional. La ley 100 de 1993 transforma salud, pero también transforma pensiones. Y contrario a salud, que tiene unos éxitos relativos, tiene unos sectores económicos que la defienden y tiene cierta legitimidad en el público que nosotros estamos tratando de controvertir y decir que podemos hacerlo mejor y de una manera distinta. Pensiones es diferente. Pensiones no tiene estos triunfos, pensiones tiene unos huecos y pensiones tiene unas dificultades que está haciendo que las fuerzas políticas se agrupen distinto. ¿Qué pasa en pensiones? Pensiones es un sistema muy particular porque pensiones está fragmentado, está partido en dos. Colombia tiene algo que es súper sui generis y es que tiene dos sistemas metidos en uno. Sistema de reparto, digamos, que se le llama así, o el sistema de prima media, que es Colpensiones, todos y todas lo conocemos, y el sistema de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, que son las AFPs, que son las fondos de pensiones privados. ¿Por qué se dio de esta manera? Porque en todo lo que les estaba contando en el barullo de los 90s, el sector que defendía Colpensiones era muy grande, a pesar de que Colpensiones en ese momento estaba pasando por un momento de quiebra. Colpensiones estaba siendo, hay que decirlo, estaba siendo mal administrada, tuvo unos problemas de corrupción importantes y eso se derivó en una pérdida de legitimidad y en un riesgo muy importante de la institución frente a su sostenibilidad hacia futuro. Entonces, ¿qué hicieron las AFPs? Dijeron, miren cómo está eso. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes se van a quedar ahí ciudadanos y ciudadanas en una empresa que evidentemente se va a quebrar según la cabeza de ellos. O se meten acá donde, y con unos argumentos muy fuertes que ojalá algún día en otro debate, en otro podcast debatamos, le decían a la gente aquí su plata está segura, es que su plata es su plata, usted aquí nadie le da a usted nada, eso es lo que usted ahorra en su vida, aquí está seguro, el Estado no la toca. Lograron convencer a un montón de personas frente a eso. Hay una cosa mágica de las pensiones y es que las pensiones se demoran, porque la gente que está cotizando se pensiona mucho tiempo después de que empieza a cotizar. Todos esos jóvenes peladitos y peladitas de 30, 35 años, 20 años, que en los 90 dijeron, yo me piro de aquí, me largo de Colpensiones porque esto está muy peligroso, y se metieron a las AFPs. ¿Qué pasa hoy 30 años después? Quieren cambiarse a Colpensiones. Quieren cambiarse a Colpensiones. Están empezando a pensionar y están viendo que el retorno que les dan, que las pensiones que se les garantizan son exageradamente bajas y son exageradamente riesgosas frente a sus estilos de vida. Y además las AFPs pensionan muy poco. Entonces eso construyó un modelo muy extraño en el cual durante todos estos años ha pasado algo muy particular y es que los contribuyentes los tienen las AFPs y los pensionados los tiene Colpensiones. Entonces aquí hay un problema fundamental, aquí hay una cosa fragmentada, tenemos dos sistemas y hay que resolver esa contradicción en el hecho de que tengamos dos sistemas. Y para eso nos va a hablar un poco más de la reforma, de ya lo que se trata en específico sobre la reforma. Juanita, entonces te cedo la palabra. Muchas gracias, Santiago. Bueno, voy a mencionar primero algunos problemas relacionados con este tema también. Digamos que desde hace muchísimo Colombia, otra vez resaltando por lo bajo,
hemos tenido una cobertura de pensional mucho menor a la de Latinoamérica. De hecho, para la aprobación de la Ley 155 de 1992, se estaba calculando más o menos que solo el 20% de la población estaba cubierta, en contraste con más o menos el 61% que estaba cubierto en América Latina en ese momento. Y pues hasta ahorita no es que hayamos mejorado mucho, la verdad. Pues digamos, aunque se evidenció un aumento, la cifra se incrementó como del 20% en el 92 al 24% en el 2019. Ahora también hay otros programas, ¿no? Que son, por ejemplo, los que tenemos aquí, que son los BEPS, que son un tipo de ahorro pensional que es como que puedes ahorrar muy, muy, muy poquito, pero pues eso en realidad ni siquiera alcanza a ser un salario mínimo mensual para las personas mayores, entonces con eso en realidad no pueden vivir, que es otra de las formas de, entre comillas, pensiones que hay en Colombia. Pero bueno, entonces tenemos este problema de cobertura muy grave, que pues también sabemos que se debe mucho al gran porcentaje de informalidad que hay en Colombia. Pero entonces empecemos a hablar de qué es lo que busca solucionar la reforma. Entonces, claro, busca solucionar lo que decía Santiago de la fragmentación, pero también busca solucionar esta muy, muy, muy baja cobertura que hay en pensiones. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, entonces básicamente el actual proyecto de ley lo que busca es hacer un sistema de pilares y busca que se amplíe la cobertura pensional. ¿Cómo van a hacer eso? Va a haber un pilar solidario y este pilar solidario va a cubrir pues a todas las personas que cumplan unos requisitos específicos, como pues ser una persona ciudadana colombiana, tener mínimo 65 años de edad, y básicamente lo que va a buscar solucionar es que toda la población de tercera edad, pues mayor de 65, pueda estar por encima de la pobreza extrema. Bueno, esto no va a constituir específicamente una pensión, sino que se va a llamar una renta básica solidaria y pues va a tener unos criterios de focalización específicos que pues el gobierno va a decidir después. Pues la idea es obviamente lograr que haya una cobertura universal, que es uno de los principios de la reforma pensional, para cubrir a toda la población mayor en el país. Después del pilar solidario está el semicontributivo, que está constituido por las personas que están afiliadas al sistema, pero que no han cumplido los requisitos para acceder a una pensión contributiva. Para esto va a haber un apoyo del gobierno, un beneficio económico, que básicamente va a salir del presupuesto general de la nación y que se mezclará los aportes que se hicieron más un apoyo del gobierno. Ahí estaría también incluido el sistema de los BEPS, ahí quedarían. Y finalmente estaría el pilar contributivo, que pues ese ya hacen parte de las personas que son los y las trabajadoras dependientes, independientes, servidores públicos, etcétera, que tienen una capacidad de pago para efectuar las cotizaciones y que les permita acceder a una pensión integral de vejez. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, en el pilar contributivo, como hemos sabido, una de las grandes discusiones es hasta dónde va a cubrir Colpensiones, y en este momento, como está en el Congreso de la República, es que Colpensiones va a estar cubriendo hasta los 3 salarios mínimos legales vigentes y de ahí para arriba va a haber un pilar contributivo mixto, si se podría llamar así, en el cual las personas van a cotizar en Colpensiones hasta los 3 salarios mínimos y de ahí para arriba pueden cotizar en fondos privados de pensión. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece también interesante? Que tiene un componente de solidaridad y de retribución. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente a las personas que tengan muy, muy, muy altos salarios van a cotizar un 1 o un 2% más según lo que ganen para poder sostener, y que un criterio de sostenibilidad y solidaridad del sistema, pues para poder, digamos, colaborar con el pilar solidario, que me parece muy interesante. Entonces esto también me parece importante. Obviamente todavía nos deben en la siguiente reforma tributaria el impuesto a las pensiones altísimas, pero sí, esto sí es importante porque sí le resta un poco como el monto a las pensiones altas que el gobierno siempre ha subsidiado y que sabemos que es un problema. O sea, mientras hay personas que no tienen pensión, hay personas que están ganando decenas de salarios mínimos legales y sobre eso les están dando pensión desde Colpensiones. Y pues también hay una parte importante sobre lo que estaban mencionando, como de que las personas generalmente cotizan en privado y luego se pasan a Colpensiones, y es que se va a dar un periodo de tiempo para que las personas puedan, primero, las que van a cotizar mixtamente, escojan su fondo privado de pensiones, y pues también se va a dar un periodo para que, digamos, de transición en el cual todas las personas que solo estén en privado, pues pasen a público y todo, digamos, se vaya organizando dentro de este nuevo sistema de pilares. Ahora bien, también tenemos un diagnóstico importante y es, pues sabemos que las mujeres tenemos la doble carga laboral, ¿no? No solamente el trabajo remunerado, sino no remunerado. Entonces, otra cosa que busca solucionar la reforma pensional es que las mujeres trabajamos más porque tenemos esta doble carga, pero en general recibimos pensiones inferiores
debido a que tenemos una mayor expectativa de vida también, ¿no? Entonces trabajamos más, vivimos más y las pensiones en general son menos. Entonces, por ejemplo, uno de los beneficios específicos que tiene la reforma pensional es que a las mujeres que cumplen la edad de pensión y no han cumplido las semanas, se les pueden empezar a contar las semanas que han tenido de trabajo del cuidado, por ejemplo, que me parece algo importante. Y esto va dentro de varios de los principios que me parecen muy interesantes de la reforma, y es que tienen principios de equidad de género y enfoque de género pues transversal, y también tienen enfoques étnicos que buscan tener, o sea, como que el sistema se relacione también con las costumbres y pues las prioridades que tienen las comunidades étnicas en el país. Bueno, voy a abrir una discusión como para cerrar. Quiero que todos y todas comentemos los que estamos aquí en la mesa hablando. ¿Qué impresiones tienen? ¿Qué cosas en común creen que trastocan todas estas reformas? Yo les voy a proponer una de ellas en específico. Hay un problema, no es un problema, una realidad más bien, una realidad demográfica que apremia mucho en Colombia y que, por ejemplo, en pensiones ha sido súper insistente. Hay un problema demográfico, hay un problema demográfico. Y sin embargo, ese debate en salud está ausente. Está absolutamente ausente. Y es el mismo problema, porque las mismas personas que van a envejecer, que van a requerir pensiones, son las mismas personas que van a envejecer, que van a requerir tratamientos un poco más costosos, porque los tratamientos de las enfermedades crónicas son un poco más costosos y hay que garantizarlos con mayor regularidad. Entonces, tiene más problemas logísticos, tiene más dificultades de prestación y demás. Quiero abrir también el debate sobre lo que estábamos hablando, un poco qué es lo que hace que en este momento de la historia, en específico en América Latina, es que se estén resquebrajando un poco los relatos más importantes del neoliberalismo. El Estado es mal administrador, los privados tienen que hacer todo, solo mejorando las condiciones del negocio para los empresarios aumenta el empleo. Y finalmente, quiero traer el último de ellos, y es que yo lo abrí un poquito en mi intervención, y es por qué este debate es tan enconado, por qué estas reformas en específico molestan a tantos sectores políticos y a tantos sectores económicos. Entonces quiero abrir la discusión para todas y todos ustedes, para que hablemos de ella. Bueno, yo aquí cogiendo el hilo que nos dejó Santiago, quisiera hacer un par de comentarios. Lo del problema demográfico es bastante interesante. O sea, ustedes saben que Colombia, y si no saben se los contamos aquí en la célula, Colombia sigue teniendo un bono demográfico. Bono demográfico es cuando una sociedad tiene durante un periodo de tiempo determinado muchas más personas en edad productiva, en edad de ocupar un espacio en la fuerza de trabajo, frente a personas en situación de dependencia, ya sea la infancia o adultos mayores. Hay que decir que en Colombia desaprovechamos el bono demográfico, porque como tenemos una estructura productiva raquítica, no somos capaces de emplear en un sentido productivo en términos capitalistas, pero también para la prosperidad social y colectiva, a esa cantidad de gente. Esta realidad es pertinente para entender tanto la reforma pensional como la reforma a la salud. Y aquí quisiera denunciar una paradoja, muy en la línea de lo que decía Santiago. Los y las opinadoras de derecha, cercanas a los intereses de los fondos privados de pensiones, dicen que la reforma pensional del gobierno es insostenible en términos demográficos. ¿Por qué? Porque el régimen de prima media se basa en la solidaridad intergeneracional. Hay muchas personas que están cotizando, pagándole las pensiones con esas cotizaciones a quienes hoy son adultos mayores por fuera de la fuerza de trabajo. Y en el futuro, si uno propone un régimen laboral, un régimen de solidaridad intergeneracional, debería haber una estructura demográfica que lo satisfaga. Ese es el argumento de la derecha para ponerse en contra de la reforma y solo bancar el régimen de ahorro individual, que genera, como saben, pensiones pírricas también con ayuda del Estado. Es bastante curioso porque las mismas personas que dicen que una reforma pensional progresista es insostenible por razones demográficas no tienen problema con el actual modelo de salud. Y es la misma situación. Hoy en día, el sistema de salud con aseguramiento privado solo funciona y solo tiene, a pesar de todas sus dificultades en los territorios, sobre todo en el campo colombiano, solo tiene relativos índices de aprobación social porque hay muchas personas jóvenes cotizando y pocas personas adultas mayores enfermas. Eso va a cambiar. En este momento hay plata para que ganen las EPS, así ganen poco supuestamente, y también para prestar el servicio de manera más o menos buena en algunos sectores sociales, aún con todos los problemas de acceso que ya denunciaba el otro Santiago. Pero es curioso porque no se dan cuenta que en 30 años, en la medida en que
la población colombiana envejezca, vamos a tener tres cosas. Primero, un sistema de salud todavía más dependiente de las aseguradoras privadas. Es decir, si hoy en día uno de los argumentos en contra de la reforma a la salud es que las EPS saben hacer algo que nadie más sabe, eso solo se va a profundizar. Primero. Segundo, una población envejecida requiriendo más servicios de salud. Y tercero, menos personas cotizando, manteniendo el sistema. Entonces yo le pregunto a las y los defensores del sistema de salud actual privatizado, ¿cómo se imaginan el aseguramiento privado en salud en 30 años? ¿Qué va a pasar con el servicio? ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a proponer a la sociedad colombiana? El Estado va a estar todavía más desprovisto de las capacidades para asegurar y prestar el servicio. Los entes privados van a estar todavía más entronizados en la producción y en la prestación del servicio de la salud. ¿Y qué le van a decir a los colombianos? Ahora sí no va a haber cierre financiero, que aumenten los copagos, que se endeuden, pólizas de seguro. Me parece que ese es el debate fundamental. Bueno, yo creo que la pregunta de Santiago es muy buena porque es un poco lo que está pasando ahora y es como ahorita, quieran o no quieran aceptarlo la derecha y la oposición, el sistema de salud estaba en crisis, el sistema de pensiones estaba a punto de serlo, bueno, en general, pero yo creo que lo que queremos rescatar acá es quién es el que ha respondido por esos platos rotos, pues el que ha terminado respondiendo siempre una y otra vez, pues es el Estado. Y eso es lo que pasa, sobre todo en pensiones, o sea, me estaba acordando de un mito y una verdad de Mi Plata, Mi Futuro, que es una plataforma que defiende los sistemas privados de pensiones, y es como, mito, los fondos se pueden quebrar, verdad, los fondos no se pueden quebrar, la plata del trabajador está invertida, tiene garantía estatal y siempre será propiedad de la persona. Claro, nunca se van a quebrar porque cada vez que se quiebran tiene que entrar el Estado a devolverles toda la plata a la gente y a mirar cómo paga los platos rotos con la plata que tiene. Ese es el problema, ¿no? O sea, nunca tienen que responder por nada. Ahora, ¿qué pasa en la salud? En la salud es lo mismo. A mí me enoja mucho que muchas personas como tratan el problema de la salud y de las EPS como, no, es que son las EPS las que me garantizan el servicio. No, la plata que tiene las EPS para garantizarte el servicio es la plata que el Estado le gira a las EPS para que las EPS le giren a las IPS. Entonces, de hecho, hace poco me acuerdo mucho que vi unas encuestas que era como, bueno, ¿qué población de Colombia quiere que quiten las EPS? Y mucha gente decía que no, que amaba sus EPS. Y luego cuando les preguntaban qué funciones cumplían las EPS, la gente decía que era la prestación del servicio. Es decir, confunden las EPS con los hospitales y clínicas, que son las IPS, instituciones prestadoras de salud, y no entienden cuál es la diferencia entre el intermediario financiero y de riesgo, entre comillas, porque son malas gestionando el riesgo financiero y malas gestionando el riesgo de salud, sino que terminan poniéndole esa responsabilidad a las EPS cuando son las IPS las que realmente garantizan los servicios de salud. Entonces yo creo que aquí hay que volver a una de estas fallas que tiene, ¿no?, el pensamiento neoliberal, y es que el Estado es mal administrador cuando termina pagándole los platos rotos siempre a las entidades financieras y a las entidades privadas que no están garantizando, pues digamos, los derechos y los servicios. Y también me quería referir a algo que recuerdo mucho que decía la ex ministra Carolina Corcho, con la cual estoy completamente de acuerdo, y es que los temas de derechos humanos, como lo son la salud, no pueden estar en manos de los privados. Por ejemplo, tenemos un grupo específico de enfermedades huérfanas que pues el mercado nunca va a estar interesado en resolver porque son muy pocas personas, porque eso no les va a hacer ganar plata. Es que en últimas existe una desinformación muy grave y muy grande en cómo funciona nuestro sistema de salud, nuestro sistema de pensiones y también pues el tema de las prestaciones laborales. Y eso es el gran enemigo con el que quienes apoyamos este gobierno, este proceso de cambio histórico que en últimas está impulsado por estas reformas de las que estamos hablando hoy, pues tenemos que hablar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las EPS, de lo que acabas de mencionar, Juanita, explicarle a la gente qué es lo que hace la EPS, y les voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Dónde se ve la EPS? Si usted va a su hospital, logra superar la barrera de acceso, ¿cierto? Y finalmente la trata un médico general, pero además logra superar la segunda barrera, que se trata de llegar al personal especializado de salud. El personal especializado de salud, es decir, el médico especialista, le da a usted una orden para exámenes o para una próxima cita. Esa cita no se puede ejecutar inmediatamente. Tiene que pasar por la autorización de la EPS. Todas esas filas, todo eso que conocemos, estoy buscando la autorización. Eso es lo que hace la EPS, es decir, no reduce el tiempo y la distancia para que el paciente pueda continuar con su proceso de salud, con su proceso de tratamiento.
sino que por el contrario lo alarga, lo hace más invivible. Entonces yo sí siento que además de la desinformación de lo que creemos que son las EPS, las IPS y de lo que hacen verdaderamente, pues estamos frente a una narrativa mediática muy grande, porque es que en este país odiaban a las EPS. Hasta hace unos años odiaban a las EPS porque estábamos llenos de testimonios de los paseos de la muerte, de cómo no se daban estas autorizaciones, bla, bla, bla. Pero pues a raíz de este debate de la reforma a la salud, pues empezamos a considerarlas como buenas samaritanas. Y Tayo Sara, yo quiero aquí polemizar con vos de manera fraterna. Yo no creo que a las EPS ahora en Colombia las quieran porque viene matriz, porque haya solamente, no solamente por eso, una matriz mediática que las favorece. Creo que como nos decía Santiago, desde el año 2015 han pasado cosas, ¿cierto? El sistema se ha transformado a partir, no solo como decía él, del litigio estratégico, sino también de las luchas sociales, que no son tan pocas como él cree, por la salud y el Movimiento Nacional por la Salud. O sea, el sistema se ha transformado, pero como bien decía él, es un sistema que se ha transformado en virtud de las disputas populares, ya sean mediante la acción social colectiva, protesta, o mediante el litigio estratégico y sobre todo, perdón, la acción de tutela. Creo que esa es una razón que explica la transformación. Y no es porque quiera ser abogado del diablo, porque yo estoy de acuerdo con vos, pero es para complejizar la discusión. Nuestros adversarios democráticos en este debate tienen un argumento, que es, si quitamos el papel de las EPS autorizando el procedimiento, lo que va a ocurrir, y recuerden lo que decía Santiago, que nuestro sistema de salud ya se basa en una barrera de acceso, en que la gente no llega a los servicios. ¿Cómo vamos a hacer para que la plata no se acabe en agosto? ¿Sí? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que a mitad del año los hospitales públicos no dilapiden los recursos? Santiago ya nos da un argumento a favor de la reforma, que es que en la medida en que la primacía es pagar las obligaciones laborales, los gerentes de los hospitales públicos y privados ya tienen un cálculo y tienen incentivos para no gastarse la plata. Es que hay un asunto que los neoliberales han hecho bien, que es administrar la escasez. Y nosotros y nosotras no estamos enfrentando ese debate. Es decir, ese es el debate que hay que ganarle a la derecha. La derecha gestiona la escasez, se aprovecha del bono demográfico y así sacan pecho, como decía Santiago, de que el sistema de salud colombiano es bueno. Siento que hay un corazón, ahí hay una pepa, la pepa del argumento, que la izquierda debe saber responder. Es que estamos totalmente de acuerdo. Claro, las bondades del sistema de salud son el producto de múltiples luchas, son el producto de múltiples invenciones, pero por sobre todo son el resultado de órdenes judiciales que las EPS tuvieron que pues ejecutar, porque son órdenes judiciales, no es porque ellas en su benevolencia hayan decidido hacer. O sea, en esos 22 años, de 1993 al 2015, antes de que existiera esa sentencia de la Corte, pues no era así, ¿sí? Y eso fue el producto de múltiples luchas, ustedes nos lo explicaron contundentemente, en eso estamos de acuerdo. Mi punto es, no es que sean benévolas, no es que hubiese sido un modelo de negocio pensado para que el usuario viviera bien, no, era un modelo de negocio, es un modelo de negocio para la ganancia de ciertos sectores, la economía política que está detrás de esto. Pero más allá de eso, Santiago, yo sí quiero controvertirte el tema de que los neoliberales son buenos administrando la escasez. La propia afirmación tiene sentido. Los neoliberales son buenos administrando la escasez porque es que se inventaron la escasez para hacer toda la economía neoclásica, para hacer todos sus desarrollos. Obviamente que son buenos porque se las inventaron. Lo mismo, porque dijeron que el Estado era mal administrador, hicieron todas esta lista de recetas que tenían que implementar el resto de países. Pero no quiere decir que sea una escasez material, real. Es una escasez también inventada, producto de estas doctrinas económicas. Claro, es tautológico en el sentido de que los neoliberales se la inventaron y la administran bien, claro, porque es que se la inventaron. No necesariamente tenemos que hablar de escasez porque así exista. Estoy muy de acuerdo con Nita. Eso de la escasez que es generada, pues es lo mismo que pasa con la debilidad estatal. Entonces tenemos, como Santi lo decía, ¿no? Entonces tenemos un proyecto de hacer crecer esta torta, ¿no? A través del desarrollo, pero es que esa torta ya está dividida de forma desigual.
y está dividida de forma desigual por una escasez generada por los sectores económicos predominantes, por las élites económicas, que lo que han hecho es acumular un montón de dinero, ya que nos queda a la gente, pues nada. Entonces eso es lo mismo que pasa con el Estado. Claro, el Estado ahorita no, el Estado no tiene capacidades, el Estado es muy débil. Pues claro, pues después de décadas de derecha en el gobierno, de décadas de neoliberalismo, pues claro que el Estado está desmontado y está desfinanciado y está reducido, y es porque ese ha sido el paradigma que hemos seguido. Entonces yo sí creo que esa es una de las cosas importantes que va a hacer este gobierno, y es no solo implementar las reformas que le garanticen los derechos a las personas y que busquen equilibrar esta relación entre las élites de siempre y los trabajadores, sino también fortalecer el Estado y fortalecer las instituciones para que esa debilidad deje de existir. En ese sentido, yo quería terminar de responder una pregunta que nos dejó Santiago López al principio, y era como, ¿por qué tienen tanta resistencia a estas reformas? Bueno, pues es precisamente por eso, porque se le acaba esta relación desigual y se acaba esta priorización del sector privado y de los negocios y de la plata, y se equilibra la balanza para que realmente la prioridad sea los derechos de las personas, los derechos fundamentales y la vida digna de la gente. Entonces, en temas de la reforma a la salud, bueno, se le acaban los negocios a las EPS, se acaba que cada vez que haya regulaciones para que no se roben la plata de la salud, pues vuelvan y hagan un montón de jugadas para salirse por los lados y seguirle sacando plata al Estado. Se acaba el negocio de las privadas, que lo que hacen es, lo que decíamos, la gente se afilia y luego se paga con pensiones, se acaba el negocio. Se acaba el negocio en general, y este negocio que además está basado en mitos neoliberales, ¿no? Entonces es finalmente por eso que las reformas tienen tanta resistencia, y tanta resistencia de los sectores poderosos, sobre todo económicamente, y que, como decía muy bien Ita, a través de los medios de comunicación le instauran la idea a la gente a que son reformas que son enemigas de la gente. No, son enemigas de esta relación de poder desigual que favorece y ha favorecido a los privados todo el tiempo, y que en este momento lo que están buscando es equilibrar esa relación de poder y darle poder, no solo fortalecimiento al Estado y a sus instituciones per se, ¿no?, sino también para que el Estado pueda realmente hacer lo que siempre ha hecho por debajo de cuerda, y es satisfacer los derechos de las personas. Sí, claro, o sea, es decir, si se trata de entenderlo de una manera menos compleja, y sobre todo para que todas y todos podamos hablar de esto, es, claro, es retrotraerse en los intereses que estamos tocando. Estamos tocando los intereses que hace más de 30 años se han beneficiado de esto y que obviamente no estarán de acuerdo con esta nueva redistribución. Ahora, hay unos problemas sociales y políticos que luego posteriormente podemos evaluar acá en la célula, que se trata de los consensos de esa redistribución, porque en últimas, hasta dónde vamos con este tipo de reformas tiene que ver con el consenso social que exista para apoyarlas. Y por eso es importante no solamente dar el debate técnico, no solamente hacer estas preguntas complejas que hacía Santiago López o Santiago Garcés el día de hoy, pero también preguntarnos, ¿será que toda la gente que escucha diariamente los medios de comunicación conoce la minucia una a una desarrollada de por qué se oponen a las reformas? Yo me opongo a creer esto. Yo no creo que todos sean expertos economistas neoliberales tecnócratas, ¿sí? Que sepan cómo se tiene que gastar el gasto, o sea, no lo creo, pero sí creo que podemos pararnos del lado de los pacientes, del lado de las personas desempleadas, del lado de las personas que no tienen derechos laborales, del lado de las personas que no tienen acceso a la salud, para dar estas discusiones, y de eso se trata también acá la célula, que seamos una plataforma para eso, no solamente para responderle a la derecha. Estoy de acuerdo con Ita. Bueno, pues con esta intervención terminamos el primer capítulo de la célula, el proyecto comunicativo de La Creciente, con el que estaremos aquí al menos una vez al mes discutiendo sobre Colombia entre las urgencias del presente, pero sin renunciar nunca a la construcción del futuro, que es lo que nos anima. Y así a toda nuestra audiencia, si les gustó, por favor compartan, comenten, que es la única manera en que podamos llegar a más personas. Que estén muy bien y aquí les esperamos.